Bien, hermanos, vamos a dar comienzo a la clase. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias por permitirnos un día más en tu presencia. Darnos, Señor, el privilegio de estar contigo, de alabarte y bendecir tu santo nombre. Te agradecemos porque eres un Dios santo y poderoso y no hay nadie como tú, Señor, que puedes hacer maravillas que en nuestras vidas. Te agradecemos porque realmente tú estás a nuestro lado y nos das victoria y triunfo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por todo lo que tú haces y también por las personas que están ingresando a esta plataforma. Te pido que cada uno pueda hacerlo de una manera muy, muy no obligada, Señor, sino porque queremos que sean partícipes de esta clase. En el nombre de Jesús oramos alabando tu santo nombre y pidiendo que tu mano poderosa los guíe, los conduzca y los dirija, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, agradecidos por todo y entregando en tus manos nuestra vida, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Esta noche, bueno, hemos hablado sobre el... Ay, ahora que me acuerdo, creo que les he fallado, hermanos. Tenía que mandarles un cuadro. Uh, Estaba tan preocupado porque tenía que hacer otras cosas y se me ha olvidado, hermanos. Lo siento mucho, por favor, me disculpan, hermanos. Les debo ese trabajo. Yo pensé, pensé que les he mandado, hermanos, pero no sé qué me pasó. Totalmente me olvidé. Entonces, voy a ver cómo hago, hermanos, para solucionar ese problema. Muy bien, esta noche vamos a hablar sobre eh, el evangelismo de Levante. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, relevancia, ustedes saben que significa efectividad, um, algo sobresaliente, algo con mucho, eh, algo que tiene que sobrepasar algunas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver el evangelismo relevante. Mm, y Dios, hermanos, está dispuesto a ayudarnos a que nosotros podamos entender esta parte. Bueno, haciendo unas conferencias con los misioneros, había una persona, un líder cristiano del sur de Asia, que describió la realidad de muchos de los que profesan la conversión cristiana provenientes del hinduismo. Ellos tienen forma exterior de cristianos, pero en realidad no son cristianos en sus corazones. En África, un líder de ese lugar señaló que con demasiada frecuencia el evangelio se mezcla con elementos de las religiones tribales, locales, diluyendo así el poder del mensaje para cambiar vidas y liberar a la gente. O sea, lo que estamos viendo, hermanos, en este tiempo es que en todo lugar está entrando el sincretismo. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros podemos ser diferentes? ¿Cómo podemos alcanzar con el Evangelio a ese lugar donde hay esa mezcla, hermanos? Ahora, si usted ve en Bolivia, vemos en Bolivia, eh, bueno, yo estoy trabajando con, con, con los norte potosinos,
Estoy por la provincia Franz Tamayo. Estoy por varios lugares, entonces, bueno, en Franz Tamayo son quechuas, eh, también en Norte Potosí son quechuas, entonces tienen su propia cultura, tienen su propia forma de creencia. Entonces, si uno va y ve, casi no ve una diferencia entre el cristianismo. Entonces, ¿cómo podemos ser relevantes en esos lugares? Por ejemplo, en el oriente, por Pando, por Riberalta, han entrado mayormente la Iglesia Católica. Están ahí la Iglesia Católica. Pero entonces, ¿cómo nosotros ahí vamos a mostrar la diferencia, hermanos? Entonces, todas estas cosas vamos hoy a hablar en cuanto al evangelismo relevante. Por ejemplo, en América Latina nos cuentan que es un continente con predominio del catolicismo, pero con presencia protestante significativa. En todos los países, demográficamente, es un continente cristiano. Sin embargo, cuando se enfrentan a las luchas de la vida, muchos cristianos latinoamericanos buscan la ayuda de los cultos sincretistas, basados en el chamanismo indígena y las religiones tradicionales africanas. Hermanos, aquí en Bolivia mismo podemos ver eso. Ahora ya no hay diferencia. Si usted alguna vez ha viajado a su iglesia en el campo, ya no hay mucha diferencia porque ya hay una mezcla, hermanos, con la comunidad. Antes había un respeto, había un temor, hermanos. Pero ahora, por ejemplo, ponen pasancaya y ponen coca. Entonces, bueno, son cosas, hermanos, que ahí podemos ver. Por ejemplo, la asistencia a la iglesia está declinando en Occidente. En Estados Unidos, especialmente, y Europa, millones no tienen ningún interés del cristianismo, que se percibe como irrelevante, sin una verdadera aplicación práctica para la vida diaria. El resultado es una generación completa que carece del conocimiento de las verdades bíblicas más básicas. Estimados hermanos, esto nos puede llevar a un momento donde también nosotros lleguemos a mostrar, hermanos, no una diferencia en cuanto a las cosas que el mundo nos ofrece. Entonces, hermanos, ahora, ¿cómo podemos ser nosotros luz en esos lugares? ¿Cómo podemos mostrar un evangelio con relevancia, un evangelio con poder, un evangelio que realmente ellos valoren, hermanos? Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahí encontramos una palabra muy interesante, muy buena, hermanos. Quisiera que una de las personas que están presentes puedan leer, por favor, hermanos. ¿Alguien lo lee? Romanos 1:16. Y si sabe de memoria, también mejor. Amén, pastor. Amén, hermano. Bueno, Romanos 1:10, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego. Bueno, ahí podemos ver como fundamento bíblico, hermanos, el apóstol Pablo en sus enseñanzas
tiene fundamentales, muy fundamentales son sus enseñanzas para la comprensión de la evangelización. Culturalmente relevante, durante su ministerio, Pablo se enfrentó a una fuerte oposición por parte de un grupo de creyentes judíos que comenzó a predicar que los gentiles tenían que convertirse al judaísmo antes de que pudieran llegar a ser cristianos. Entonces el debate culminó con el primer concilio de la iglesia que se celebró en Jerusalén, aconteciendo que se registra en Hechos 15. Y ahí podemos ver, hermanos, la esencia de la posición de Pablo, tal y como lo expresó a los cristianos en Corintios. A ver, hermanos, yo sé que hubo, ¿no? Usted ha estudiado Hechos, entonces ahí ha debido encontrar en el primer concilio, el primer, podemos decir, no sé si usted tiene en su iglesia su Congreso Nacional, podemos decir el primer Congreso Nacional de la iglesia, ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 15, donde confrontan, hermanos, doctrina muy tremendo, ¿no? Entonces, pero el apóstol Pablo nos recalca en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23, cómo él tuvo que confrontar, hermanos, algunas situaciones. Entonces, vamos a ver algunos problemas dentro del evangelismo. Cuando nosotros leemos el evangelismo, vamos a ver algunas situaciones. Así es que, hermanos, a ver, por favor, ayúdenme con la palabra. 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23. Amén, pastor. Por favor, hermano Gonzalo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Hasta qué versículo me dijo, pastor? Hasta el 23, por favor. 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Muy bien, gracias, hermano Gonzalo. Bien, muy interesante, ¿no? Este pasaje quisiera que lo marquen, hermanos, y lo podamos analizar posteriormente. Mire, el apóstol Pablo dice algo muy certero. Él tuvo dice, aunque yo no estoy bajo la ley, no soy, aunque él era judío de judíos, ¿no? Pero él dice, tuve que hacerme para el judío como judío debía hacerme, para el griego como griego, para el débil como débil. Entonces, miren, hermanos, él tuvo que bajar muchas veces su forma de vivir, su forma de ser. Y yo me acuerdo, hermanos, yo haciendo una pequeña anécdota que voy a contarles. Yo estuve por Norte Potosí y entonces estuvimos en una junta y la mayoría allá, ustedes saben cómo vienen, ¿no? Como del campo, entonces vienen, no con ropa así lujosa, vienen con su vestimenta normal, lo que ellos viven. Entonces, bueno, yo cuando fui, yo no fui tampoco con un traje, con corbata, nada, hermanos. Yo solamente fui con una chamacita, algo así presentable también, no tan mal. Pero entonces empezamos a tener una enseñanza y ellos preguntaban, yo respondía, preguntaban, respondían, era algo bueno. Y que al final estaban tan satisfechos, hermanos, tan felices,
Y yo se me ocurrió preguntar por qué ellos tenían confianza en mí. ¿Por qué ustedes tienen confianza conmigo? Bueno, esa fue mi pregunta, ¿no? Y ellos me respondieron, pastor, si usted estuviera de corbata, si usted estuviera de traje, quizás nosotros estaríamos un poquito alejados de usted, pero usted está como nosotros, entonces, ¿me entienden, hermanos? Lo que uno tendría que ser diferente. Tenemos que ser diferente, pero tampoco podemos exagerar, hermanos, en algunas cosas. Entonces, yo pienso que el apóstol Pablo, cuando él dice, yo me hice para el judío, judío, para el débil, débil, para, en otras palabras, también para el estudiado, estudiado. Para el que no era estudiado, entonces yo no era tan estudiado, ¿no? Entonces, más o menos me da a entender eso, hermanos. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros ser? Tendríamos que ver, hermanos, la forma, la costumbre de ellos y entrar ahí, hermanos. Ahí nos van a escuchar, porque si no, no nos van a escuchar fácilmente, hermanos, porque va a haber desconfianza, ¿no? Entonces, por eso, una de las formas es eso, de entrar. Entonces, Pablo es un apasionado de compartir el evangelio. Con relevancia, él quiere compartir el evangelio así. El objetivo final es que todo el mundo tenga la oportunidad de recibir el don de la salvación. El apóstol ofrece varios aspectos que resultan claves a la hora de comprender estas verdades. Y bueno, podemos ver algo, hermanos. Dice, una actitud de servicio es una base importante para un evangelismo relevante. O sea, una actitud de servicio. O sea, tenemos que, a veces, hermanos, yo veo a otros pastores, no estoy criticando, hermanos, pero veo que algunos pastores quieren hacerse servir, hermanos. Y eso no está bien. Aprendamos a servir, a compartir con ellos, a estar con ellos, a hablar con ellos, hermanos, ¿no? Entonces, cosa de que realmente ellos se sientan parte de nosotros nos sintamos parte de ellos. El mensaje del Evangelio no cambia y no puede verse comprometido. Sin embargo, los métodos del mensajero se deben ajustar según la audiencia. O sea, el mensaje, hermano, no va a cambiar. El mensaje es lo mismo. Pero sí los métodos tienen que ajustarse según la audiencia, según las personas, según el grupo al cual estamos llevando el Evangelio. ¿Me entienden, no, hermanos? Entonces, eso quisiera que usted se anote, tome apuntes esa parte, ¿no? De que el mensaje del Evangelio no cambia y no puede verse comprometido. Ojo, hermanos. Pero el detalle está en que los métodos del mensajero se deben ajustar según la audiencia, según el ambiente, según, hermanos, cómo estemos, en qué lugar estemos. Por ejemplo, ante universitarios, uno no va a ir. Bueno, me acuerdo que un día yo estuve dando una clase a universitarios por Oruro y bueno, yo me fui con mi saquito, hermanos, normal, y entonces la persona que me invitó me dice, pastor, ¿y su corbata? Me dice, ¿no? Yo digo, no, estoy así, estoy bien, sin corbata. Y el hermano me dice, pastor, no, tiene que venir con su corbata, por favor. Entonces tuve que ir a comprarme datos del mercado, hermanos, una corbata, ¿no? Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque es diferente, es otra área, hermanos. Entonces debemos distinguirnos también en esos lugares. Se da de cuenta lo que nos está mostrando el Evangelio, ¿no? La pasión de Pablo se muestra en su voluntad de hacer todo lo necesario, excepto cambiar el mensaje para que una persona llegue a la salvación. O sea, esa pasión que tenía Pablo se muestra en su voluntad de hacer todo lo necesario, solamente cuidar de no cambiar el mensaje
para que una persona llegue a la salvación. Entonces, el apóstol presentó articuladamente el verdadero evangelio al Concilio de Jerusalén, que se tradujo en la expansión del cristianismo como movimiento global de relevancia cultural en lugar de una mera, hermanos, secta dentro del judaísmo. Este debate y la decisión se registran en Hechos capítulo 15. Entonces, hermanos, por favor, a ver, léame el capítulo 15 y usted hágame unas conclusiones, hermanos, de ese capítulo 15. ¿Está bien? Va a trabajar, hermanos, por favor, léame el capítulo 15. Hasta ahí, hermanos, a ver, ¿qué piensa usted de esto? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Quiero su comentario, hermanos. Quiero, como les digo, quiero que hablen, no se queden ahí calladitos, porque se van a abusar también, hermanos. Los quiero, por favor. Si estuviéramos en una clase presencial, yo pienso que no vamos a, no voy a permitir que se duerman fácilmente. Por favor, hermanos, a ver, ¿alguna pregunta o alguna acotación o qué le parece, algún comentario negativo, positivo? Bueno, quiero, hermanos, hasta este momento. Pastor, una consulta. ¿Listo, hermano? Bien, Pastor, algo que me ha llamado la atención es justamente lo que acaba de mencionar en esta última parte, que dice que los métodos del mensajero deben adaptarse ante la audiencia. Y estos métodos se refiere tanto en la parte física, como mostrarse en la vestimenta, como decía usted, y también en la forma de su disertación, digamos, ¿no? Sí. Eh, Tal vez usar un vocabulario más comprensible, ¿no ve? Y también si llego a otro tipo de personas, digamos, ya otro vocabulario también. Me parece excelente. Mi consulta es, por ejemplo, en un culto de domingo, cuando se está dando el servicio al Señor, nosotros acostumbramos que mm, en un culto siempre y verle al pastor así con traje, con corbata, siempre, ¿no? Ujú, Y sabiendo que también en el culto llegan personas así, rato menos pensado, llegan personas tal vez muy humildes, muy humildes. ujú, Y si aplicamos lo que nos decía que, bueno, hay que moldarse, digamos, y el humilde lo ve, pues, o el pobre lo ve, wow, el pastor trajeado medio distante, digamos. Entonces, ¿qué sería lo más recomendable para hacer, digamos, un método neutral, cosa que no me haga distante porque el pastor debería estar preparado para todo momento, ¿no ve? No siempre llegan todos los que, vamos a decir, los hermanos que pertenecen a esa iglesia, sino es que a veces el rato menos pensado llegan así todo tipo de personas, hasta ujú, indigente, como se dice, ¿no ve? Hasta en estado de ebriedad llegan y todo eso. Y el pastor, bueno, siempre acostumbra llevar su ropa común, digamos, de domingo, como es un saco con una corbata. Entonces, ¿usted qué recomendaría, pastor? ¿Debería mantenerse siempre eso? ¿Debería alguna vez variar? ¿Debería usar una ropa más neutral? Para mí, Es- hermano, bueno, voy a responder. Personalmente, para mí, estando aquí en La Paz, por ejemplo, necesitamos nomás ser presentables, porque también es una forma de respeto. La gente mismo quiere ver a un pastor con corbata o traje. Entonces, cuando ve, siempre ve la diferencia. Entonces, en ese sentido, no está mal eso, pero también el pastor debe ser más jovial, ¿no? Más amigable en su forma de conducirse. Entonces, debe hacerse parte del pueblo, de los hermanos. Eh, no sé si les conté que un hermano, por ejemplo, que conmigo tenía estuve yo parado en la puerta de la iglesia y viene un bordecito y me abraza y me da un beso, ¿no?
Entonces, yo estuve con traje, estuve con mi corbata y él me da un beso, ¿no? Entonces, pero ustedes saben cómo estaba, él estaba en un estado muy tremendo, pero yo no les rechacé, hermanos, tuve que aguantar el olor, todo eso. Pero gracias a eso yo pude hablar con él un poco, animarle, decirle que no vuelva a hacerlo, que no se esté emborrachando más, sino que vuelva al camino del Señor. Y bueno, gracias al Señor hubo resultado, ¿no? De aquí a un tiempo. Yo lo volví a ver al hermano y él sorprendido me dijo, pastor, ¿se acuerda de mí? Yo no me acuerdo, le digo, ¿pero quién es usted? Entonces, él me dice, yo fui el borracho que le abracé y le di un beso, ¿se acuerda? Entonces, hermano, no podemos rechazar a todos, pero deberíamos también mantener nuestra ética pastoral. Bueno, estoy hablando de culturas un poco, hermanos. Cuando usted vaya por otros lados, siempre va a haber, ¿no? Una diferencia tiene que haber, tiene que marcar una relevancia. Entonces, a eso se refiere cuando dice, bueno, yo me haré como judío, yo me haré como el débil, yo me haré como el estudiado, yo me haré como todo. Entonces, uno tiene que relacionarse con todos, hermano. Creo que eso es lo importante, las relaciones como tiene el pastor y cómo es su manera de portarse. Bueno, si con su corbata se siente superior o con su traje se siente superior, eso no es bueno, hermanos. Me acuerdo que me decían cuando yo estuve egresando del seminario, alguien me decía, pastor, no cambie, por favor. Y me acuerdo de eso, ¿no? Que me decía, no cambie, y fue algo bueno, hermanos, que eso está en mi mente, que no debo cambiar, debo ser la misma persona en todo lugar. Ah, entonces, hermano, eso es, yo puedo responder. Amén, gracias, Pastor, pastor. ¿Sí, hermano? ¿Alguien pastor, más? Sí, hermano. buenas noches, pastor, buenas noches, Buenas hermanos. noches, hermano. Ya, bueno, lo que vendría a ser la presentación muchas veces en la forma de vestir con los pastores o líderes en esta situación. ¿Sabe? Comentarle como anécdota, hace años atrás, cuando estuve en el aniversario de mi iglesia, Jordán, justamente estuve recibiendo a los hermanos en la puerta, yo de Ya, traje, corbata, muy bien bien, presentable, ¿no? muy bien. Y había unos donde, bueno, creo que invitados o nuevos de otras iglesias donde me daban la mano y me saludaban, buen día, pastor, bendiciones. Yo, imagínense, sorprendido. Me he quedado prácticamente callado. Ahora bien, pastor, por ejemplo, en otras iglesias o en otras congregaciones no llegan a más o menos, o sea, todos los creyentes o los hermanos que van a otra iglesia, todos, todos van en esta situación con saco, con terno, ¿no? Y Ya, corbatas, desde luego. Y bueno, ahí pues casi no hay mucha diferencia entre un pastor y sus seguidores, si se podría ujú, decir. ujú, Directamente usted hace referencia de que en una iglesia o una congregación que ya sea este formato que estamos perteneciendo, que el único, más o menos llego a entender, ¿no? Si me equivoco, corríjame por favor. El único que pues debería más o menos vestir bien sería el pastor. ujú. ¿Y qué hay de las demás personas, por ejemplo, alguna vez para ir a las reuniones o al culto los domingos? Me nace ir de traje, es decir, prácticamente me veo el pastor y yo nos vemos simplemente de traje ahí. Y muchas veces ha ocurrido eso también acá donde estoy. Ha ocurrido eso donde llega gente nueva y me dice, pastor, me pide alguna ayuda más o menos como de su vida, ¿no? Ujú, Para aclarar. Yo le digo, discúlpeme, soy un hermano más de esta congregación y el pastor está allí. Si quiere le llevo y le presento. Imagínense, o sea, eh, yo no lo veo tan, bueno, tan necesario, como se podría decir así, de que sería una regla, una norma, aparte de formalidad, de que un pastor, bueno,
vista corbata y traje, a no ser que un hermano como yo, por ejemplo, quiera usar traje, corbata, y bueno, pues hay esas, eh, bueno, hay esas equivocaciones. Ese era bueno, mi comentario, pastor. Mm, sí, no, yo no estoy diciendo, hermano, que, bueno, acá en La Paz mayormente veo yo que siempre van a ir de traje, de corbata. Entonces a eso me refería, ¿no? Por ética, pero hay en otros lugares donde, ¿cómo puedo entrar a ellos? ¿Cómo puedo hablar con ellos? ¿Cómo puedo ganar confianza? Entonces, en un lugar donde usan las abarquitas, usan el poncho, ah, o sea, todavía son sencillos. Entonces, ¿cómo podría ganarse a ellos, hermanos? ¿Cómo puedo ser parte de ellos? Entonces, vistiendo también algo sencillo, pues, ¿no? A eso me refería, hermanos. O sea, el apóstol Pablo eso decía, que al judío, para el judío soy judío, ¿no? Como él debía ser como judío, aunque él es judío, pero también él decía, para el débil soy débil, para el indocto soy indocto, dice, ¿no? Para el que es doctor, yo también soy doctor, pues, ¿no? Entonces, él veía eso, ¿no, hermanos? Entonces, él se ponía a la altura de las personas. A eso me refiero, hermanos. Yo quisiera que me entiendan, ¿no? No siempre es una norma de que uno esté bien vestido. Puede haber pastores, yo veo pastores muy sencillos, muy... Por ejemplo, yo no uso casi corbata, mucha corbata. No, rara vez voy a usar para un matrimonio, para celebrar un matrimonio, ya por norma debo ponerme la corbata. Sé que ellos van a venir muy presentables, entonces debo estar también. Como lo dije, ¿no? En el curso que di para universitarios en Oruro, me obligaron casi a que vaya con corbata, entonces debía comprar corbata. Son momentos, ¿no? Donde uno puede usar, pero no es siempre una norma, hermanos. Mucho depende cómo es el pastor. ¿Listo, hermano? Pastor, Sí, hermano Gonzalo. sí, pastor, buenas noches. Evidentemente, ¿no? El hecho de repente de utilizar traje y corbata en un contexto de repente cultural humilde, eh, para un líder no debía ser de repente el sinónimo de hacerte sentirte superior, por decir. Uh-huh, Y uh-huh, el pastor no es solamente de repente el ordena, por decir, sino el pastor es el que está comprometido juntamente con sus siervos de trabajar. Si en el caso de repente hay que trabajar, meterse en el lodo, tenemos ahí todos también, ¿verdad, pastor? Pastor, hasta el último siervo, hasta el último creyente, por decir, pastor. uh-huh, Entonces, el hecho de repente de utilizar traje y corbata, como lo mencionó, pastor, no debía hacerle sentir de repente superior a los demás, ¿ya? uh-huh, Pero, claro, evidentemente en contextos culturales, pastor, de repente, cuando no están de repente acostumbrados en lo que es como en la ciudad utilizan los líderes de repente el traje, la corbata, entonces es claro, ¿verdad? De que hay que hacerles sentir que somos parte de ellos para ganarse la confianza, como usted uh-huh, decía, pastor. Ya uh-huh. comparte su situación. Ahora mi pregunta va de repente en en el siguiente contexto, pastor. El hecho, por ejemplo, estamos hablando de repente de lo que es la parte de lo que es la presentación, la forma de repente de vestir, desde el punto de vista del pastor. Ahora nosotros, por ejemplo, ahora desde el punto de vista de lo que es el creyente, por ejemplo, nosotros yo como papá, está bien si de repente a mi hijo lo educo de repente en un contexto de vestimenta más de afuera, así, y no de repente una situación conservadora, por decir, porque hay jovencitos que vienen con una vestimenta, no sé, imitando de repente a ciertos personajes, Uh-huh. eh, de repente ¿qué se llama? Deja mucho que de repente hablar, como si no fueran de repente hermanos de una iglesia, por decir. Entonces, ¿qué opinión le, nos podría de repente mencionar usted, pastor? ¿Cómo debe ser la vestimenta también del creyente? ¿Está bien que un creyente se vaya con deportivo o una ropa de repente casual?
teniendo las posibilidades de colocarse algo mejor, porque no sé si algún texto o es una frase que manejan, ¿verdad? A la iglesia hay que ir con esta mejor vestimenta, ¿no? Algo así mencionaba. No sé si es un texto de la Biblia que nos dice eso, no sé si me puede sacar la duda, o es una frase que de repente manejan a modo de reflexionar toda esa situación, pastor. Ujú. Esa parte, pastor, por favor, si me puede un poquito aclarar desde la Muy situación de bien. vestimenta también de los Habla, creyentes, pastor. habla, hermano, en el libro de Timoteo, habla de que debemos saber vestir modestamente, ¿no? A la mujer le dice eso, ¿no? Debe aprender a vestirse modestamente, de una manera sencilla, en otras palabras, no con ostentación. Ahora, es verdad, hermano, no podemos estar copiando modas, ¿no? Porque debemos hacerlo de una manera que estemos tranquilos, estemos sencillos, ¿no? Siempre algunos jovencitos quieren ir a la moda, pero bueno, tampoco es lastimarlos, solamente explicarles de una manera amigable, de una manera buena, que ellos vayan cambiando, ¿no? Vayan renovando, hermano, su forma de conducir. Por eso es necesario un poco hablar la palabra, estudiar la palabra, conocer mucho de la palabra. Entonces, eso mismo les va a ir cambiando a cada persona, hermanos, ¿ya? Eso mismo va a ayudar en ese contexto. Por ejemplo, ¿cómo vamos nosotros a qué vamos los domingos a la iglesia? ¿Alguna vez usted se ha preguntado a qué vamos los domingos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué vamos? Hemos hablado de que Cristo vino a la tierra, murió en la cruz y resucitó. Entonces, cada domingo vamos nosotros a proclamar a un Cristo vivo, a un Cristo que merece adoración, a un Cristo que merece reverencia, que merece dignidad. Entonces, esa es la razón por que yo debo ir presentable a la iglesia. No estoy diciendo siempre con traje, ¿no? Bueno, según la ocasión que yo pueda ir. Me gusta, por ejemplo, el traje, la corbata. Bueno, hay que ir, hermanos, así. Eso no es para vanaglorias, decir, bueno, yo soy el mejor, no, no. Sino hágalo porque usted está dando reverencia a Dios, a Jesús, por su triunfo que ha tenido, hermano. Entonces, debemos mostrar eso a nuestros hermanos. Debemos decir, por ejemplo, yo, cuando les hablo en el campo, donde van así ustedes a veces van ellos como quiera, hermanos, así, hablando en términos vulgares, ellos van como quiera. Entonces, cuando ya voy enseñando poco a poco, ellos van cambiando también, hermanos. O sea, van dejando ya las cosas. Yo le explico, ustedes deben venir aseaditos, tienen agua, tienen todo, tienen esto. Entonces ya van renovándose, van cambiando, hermanos. O sea, me estoy ganando la confianza en ellos. Y eso es lo bueno, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña cosas importantes. Por ejemplo, esa actitud de servicio es algo muy importante, hermano. Ser parte de ellos, como usted dice, ¿no? Alguna vez como pastor no quiere decir que yo soy el mandamás, sino alguien dice, no, yo he venido solo a predicar, no puedo hacer nada más. No, tampoco es así. Podemos animar, motivar y hacer que los hermanos se sientan animados por su pastor. Bien, hermanos, entonces esto es un poco en el contexto. Vamos a ver eh, eh, qué pasó, hermanos, en Hechos capítulo 15. Vamos a diferenciar un poquito qué es cultura y cosmovisión, ¿está bien? Para tener eso, hermanos, nosotros para evangelizar debemos tener debemos saber la cultura y debemos saber la cosmovisión, hermanos. Esto es importante en nosotros. Si nosotros no vamos a conocer un poco de la cultura y conocer un poco de la cosmovisión, hermanos, no vamos a poder ingresar fácilmente.
Por ejemplo, por Pando hay una comunidad de hermanos que si usted ni siquiera sabe saludar en su dialecto, en su idioma, usted no puede entrar ahí. Entonces tiene que entrar siquiera saludando en su dialecto, hermanos, en su forma de hablar, ¿ya? Entonces, hermanos, a veces eso es difícil, ¿no? Entonces, yo para conocer un poco debo adentrarme a alguien, decir que me explique, que me enseñe el saludo, entonces, para poder acceder a ese lugar. Entonces, son así, son los esetas, hermanos, que en esos lugares hay, así, ¿no? Que tienen sus culturas, su forma. Por ejemplo, hay lugares donde te dan cuchara, te ponen la comida y te dan un plato y cuchara. Pero ellos comen con la mano, hermanos. Entonces, la idea es esto, si usted alza la cuchara y alza el plato, entonces no va a ser bienvenido. Entonces debe cuidarse en eso, ¿no? Entonces hay que conocer la cultura, ¿no? Le estoy hablando de Bolivia, no estoy hablando de otro país. Aquí en Cochabamba, ¿no? Eso pasa, hermanos. Entonces te ponen la cuchara y ven, a ver si vas a utilizar la cuchara, quiere decir que no eres bienvenido. Entonces, cuando tú utilizas las manos, como ellos utilizan la mano y empiezan a comer, entonces tú eres bienvenido. Cortito, ¿no? Sencillito, hermanos. Pero son formas de conocer cultura, hermanos. ¿Está bien, no? A ver, ¿algún comentario más? Sí, no hay, entonces continuamos. Hermano Luis Fernando, ¿dónde está? Presente, pastor. ¿Qué dice hermano Luis? ¿No tiene algún comentario más? Sí, no, está bien, pastor. Muchas gracias. Se me han despejado varias dudas también que tenía. Muy bien, hermano. Sí, pastor, tal vez aprovechando la oportunidad que me está dando, quisiera pedirle, ¿no?, su consejo acerca de cómo estamos hablando un poquito de la presentación y ser, digamos, empáticos con las personas también que vienen, digamos, o nosotros vamos, digamos, tal vez no se sale un poquito del contexto de lo que estamos hablando del pastor, en cuanto, digamos, a los servicios que damos en la iglesia, puede ser en el ministerio de alabanza o en otro ministerio, la presentación de los hermanos como tal, a veces es bien complicado. Alguna vez yo me topé con algunos hermanos que me decían, o sea, lo más importante es lo que el Señor ve en tu corazón, ¿no? Y ahí estaban, bueno, pues como en una ropa muy distinta, digamos, muy llamativa, ¿no? Donde se notaba que pues, en el altar está ahí y se ve pues la diferencia. Tal vez el joven o el hermano más inclinado a lo que es a la moda, y más que todo a la moda secular, ¿no? Mi consultita es, pastor, ¿cómo podría llegar a esos hermanos y tal vez hablarles? Si bien siempre, digamos, se ora por ellos, para que el Señor cambie ese corazón, para que sea más agradable a Él más que todo a Dios. em, pero a veces quisiéramos también tal vez decirle, no encontramos a veces las palabras, ¿no? Oye, no vengas así, digamos. eh, ¿Qué nos aconsejaría, o bueno, qué me aconsejaría, pastor, para poder llegar a ellos también? Eh, Entiendo que estamos aprendiendo que también tenemos que ser empáticos y todo eso, ¿no ve? Y entender, hacernos, digamos, ¿no? Pero a veces yo siento que no lo veo no me siento tan cómodo en lo personal hablando, ¿no? Que, digamos, veo a alguien que está a mi alrededor y está así, bien llamativo. Entonces, ¿cómo podría llegar a ese hermano, a esa persona para poder hacerle entender que debería ser tal vez de una manera diferente, pastor? Ujú. Muy bien, hermano. Una de las cosas, siempre ponerse a orar. La segunda es que debe haber unas devocionales, no olvidarse de las devocionales,
donde se pueda leer la palabra y alguna vez leer en ese momento esa palabra. Cosa de que la palabra sea quien cambie a esa persona, que no sea ostentosa, ¿no? Sino que sea de una manera sencilla y muy humilde. No tanto se vaya a la moda. Entonces, es mucho mejor que la palabra le dé la respuesta. Y usted hágalo de esa manera, porque si lo va a decir de frente, muchas veces vamos a lastimar y se van a sentir dañados y muchas veces van a vernos como las personas que odiamos, ¿no? Entonces, mejor es hacerlo de una manera que ellos mismos reconozcan que su estado no está bien. Es mucho mejor, hermano. Mm, muy bien. Hermano Iván, por favor, tiene la palabra. Pastor, buenas noches. ¿Cómo te mando, Iván? Buenas noches. Estamos compañeros, hermanos. Bueno, quería no aportar, pero quería decir que no sé si mi apreciación va a estar correcta, pero quisiera dar una observación, pastor. Está bien, hermano. Muy bien. Creo que estamos, no sé si confundiendo misiones también con evangelismo, ¿no? Porque el evangelismo en casa, en la calle, es un poco diferente. La manera de volvernos empáticos o culturalmente hablar con alguien que me puedo encontrar en algún lado. Pero usted hacía mención en Pando, por ejemplo. Entonces, si yo voy a misiones, antes de ir a misiones debo prepararme. Debo saber el lenguaje, debo saber su manera de vivir, su cultura, sus aspectos sociales, políticos, prepararme y luego ir a ser uno más de ellos y a partir de eso empezar con evangelismo o predicando la palabra o siendo luz o sal en la tierra. Ujú. Eso sería un poquito, no sé si estoy fuera del tema, pero me parece que, es que estoy equivocado, pastor. El otro aspecto es de que también una vez de hacer el evangelismo en las congregaciones debemos hacer discipulado, porque si no hacemos discipulado, las personas no crecen espiritualmente, no llegan a la madurez, como dice Timoteo, o como dice otra parte de la palabra, que debemos llegar a la estatura de Cristo. Entonces, sin discipulado no vamos a poder llegar, digamos, ¿no? Porque si solo vamos y por inercia nos va a entrar la palabra, o por ósmosis, como se dice, entonces medio difícil, ¿no? Entonces, debemos instar a los hermanos al discipulado, a la oración, a las herramientas que Dios nos ha dado para poder caminar en esta tierra que somos peregrinos, que estamos eh, esperando la venida y apuntando para irnos con Él. Entonces, ese sería un poquito mi observación, pastor. Amén, hermano Iván. Me gusta lo que usted ha observado. Muy buena, hermano. Pero no quiero tampoco ser terco, solamente le estoy dando una visión un poco más profunda en cuanto, aún en aquí, en La Paz mismo, hermanos, en nuestro contexto, hermanos, culturalmente debemos conocer algunos lugares de nuestro ambiente mismo, hermanos. Si nosotros no vamos a conocer, hermanos, a veces, por ejemplo, en nuestra cultura, nuestra gente, ¿no? Cuando usted visita o yo visito alguna casa, siempre va a haber un tecito o un pancito, siempre va a haber, hermanos. Siempre va a haber. Entonces, ¿eso es por qué? Porque es una costumbre, es una cultura, hermanos, que ellos tienen de alcanzar algo al visitante. Entonces, eso se puede saber, hermanos, y debemos conocer estas cositas, ¿no? Pero si yo voy a ir, hermanos, de una manera que me crea muy diestro, muy capo en algunas cosas, entonces eso puede dañar y podemos hacernos a un lado. Pero voy a mostrarle, hermano, vamos a entrar todavía. Esto es estoy entrando ya al evangelismo ahora, totalmente. Tiene usted razón en cuanto al discipulado, hermano. Eso del discipulado, muy pronto ya voy a hablar del discipulado. Voy a hablar los pasos que tenemos que hacer, cómo debemos hacer. Eso vamos a hablar, hermano, importante. Entonces,
Solamente ahora yo quiero un poquito mostrarle el evangelismo relevante, hermano, ¿ya? Entonces, viendo desde otras culturas, ¿ya? De eso le estoy mostrando. Entonces, continuaré, hermanos, y vamos a ver. Me gusta, pero lo que dijo, y voy a tratar de no hablar más otras cosas. ¿Qué es cultura? Bueno, hay numerosas definiciones que es cultura para nuestro estudio. Pero el antropólogo Eugenio Nida resulta útil. Y él dice, cultura es todo comportamiento aprendido que se adquiere socialmente, es decir, los rasgos materiales y no materiales que se transmiten de una generación a otra. Entonces eso es cultura, ¿no, hermanos? Entonces, viendo desde ese punto, cada persona, hermanos, cada persona nace en una cultura. Y la mayoría de las personas viven toda su vida en los confines de una cultura. Algunos hermanos tienen el privilegio de vivir en otras regiones, aprender otras culturas y convertirse en multiculturales. Los elementos dentro de cada cultura basada en la definición anterior incluyen lo siguiente. La cultura se obtiene del pasado y se aprende de nuevo en cada generación. La cultura es un sistema integrado de creencias acerca de valores, costumbres e instituciones. Entonces, nuestra cultura nos da una sensación de seguridad, identidad, dignidad y unidad. Toda cultura se resiste al cambio, pero cada cultura está en un estado constante y gradual de cambio. Entonces, hermanos, desde ese punto podemos ver qué es la cultura. Ahora, la cosmovisión. La cultura está presente en todos los aspectos de la vida. Se compone de las actitudes y comportamiento hacia el interior y el exterior. En un nivel más profundo hay supuestos y también paradigmas que moldean la cultura y determinan nuestros pensamientos y comportamientos. Estos supuestos más profundos conforman nuestra visión del mundo y se puede definir con las siguientes palabras. La cosmovisión consiste en el marco común de ideas de una sociedad, en particular en relación con la forma en que percibe a el mundo. La cosmovisión es un sistema de ideas y valores que aprendemos de nuestra cultura. Es un conjunto de supuestos acerca de cómo deberían ser las cosas. Es un modelo que nos ayuda a explicar la realidad. Sirve para una serie de funciones dentro de la cultura, incluyendo las siguientes, hermanos. Podemos explicar por qué el mundo llegó a ser lo que es y la proyección de lo que será. O sea, ¿a qué quiero entrar ahora? Podemos empezar a analizar en el libro de Génesis, hermanos. Al principio, cómo fue creado el mundo, cómo ha sido traído el mundo. Y actualmente el mundo, ¿cómo está? Entonces, es una manera de mostrar. Si nosotros no conocemos, hermanos, la cultura, no vamos a poder explicar bien esta parte. Entonces, es importante que nosotros conozcamos cómo ha sido hecho el mundo y los habitantes cómo eran. Entonces, esto nos va a proporcionar refuerzo psicológico en tiempos de crisis. Proporciona una explicación completa y uniforme de la realidad. Al final, hermanos, podemos explicar que el mundo está deteriorándose cada día, cada instante, cada año, cada vez. Entonces, pero hay una esperanza y esa esperanza es Cristo. Esa puerta abierta es Cristo, el cual nos puede dar un nuevo mundo tan bueno, hermanos. Entonces, si nosotros no conocemos algunas cosas del pasado, nosotros, hermanos, vamos a equivocarnos en poder explicar a la gente.
a las personas. Entonces, vamos a ver la interrelación entre la cosmovisión y la cultura. El comportamiento cultural es, en otras palabras, lo que somos. Los pensamientos y las conductas se basan en valores más profundos que la cultura misma. La cosmovisión es el marco que define lo que somos, lo que valoramos y creemos, así como nuestra forma de actuar y reaccionar en el mundo que nos rodea. Entonces, hermanos, cultura, comportamiento en patrones, cosmovisión, supuestos de nivel profundo. Por ejemplo, hay algunos que preguntan, ¿cuántos colores tiene el arco iris? Entonces, cada observación por su cultura va a ver desde un modo diferente. Un cierto número de colores, dicen algunos. Por ejemplo, Sir Newton describió 7 colores y la mayoría de las personas influenciadas por la cosmovisión científica los ven. Sin embargo, los Shona en Zimbabue perciben solo 3 colores, mientras que los Danis en Papúa Nueva Guinea observan únicamente 2 colores. Es posible que una persona pueda aprender a percibir colores adicionales, pero es un proceso muy difícil. Bueno, esa es, hermanos, la cosmovisión. Entonces, desde ese punto, nosotros cómo vemos a las personas para alcanzar el evangelio. Nuestra cultura y cosmovisión puede ser puentes u obstáculos para la evangelización. Algunos aspectos de nuestra cultura pueden, hermanos, constituir puentes que ayuden a la gente a entender el evangelio, mientras otros representan obstáculos que dificultan la comprensión y aceptación del mensaje de salvación. Entonces, hermanos, teniendo en cuenta las definiciones de cultura y visión del mundo a la luz del fundamento bíblico, podemos hacernos algunas preguntas. A ver, usted, hermano, que vive acá en La Paz, posiblemente tiene un lugar, un pueblo, un lugar donde ha nacido o es de aquí de La Paz. Entonces, podemos hacer esta pregunta. ¿Cuáles son algunas de las barreras en su propia cultura que necesitan ser cambiadas por el evangelio para ser recibido? ¿Cuál será? O sea, ¿cómo se puede cambiar, hermanos, algunas cosas? Otro sería, ¿qué rasgos culturales y de cosmovisión constituyen puentes para el evangelio? Sobre la base de estas respuestas a las preguntas anteriores, sugieren, hermanos, algunas estrategias posibles para alcanzar a los perdidos en nuestra cultura. Entonces, hermanos, a ver, ¿usted qué piensa? Nuestro Señor Jesucristo ofreció el ejemplo supremo de relevancia y pasión cuando se encarnó, vivió como siervo y murió para la salvación de la humanidad. ¿Cómo podemos leer en una estrofa de un hermoso himno compuesto por Carlos Wesley, donde dice, dejó el trono de su Padre en gloria, tan gratuita, tan infinita, su gracia, de todo se despojó menos del amor, y derramó su sangre por la indefensa raza de Adán. El desafío de Dios es que usted tenga la misma actitud que Cristo cuando viva y enseñe el Evangelio, con pertinencia cultural, sensibilidad y poder, para que la verdad eterna sea comprendida y recibida en nuestra propia cultura, así como en otras culturas del mundo.
Entonces, hermanos, a ver, ¿qué piensa? Ahora sí, hermanos, podemos hablar, pueden comentar. ¿Qué le parece? ¿Es importante conocer la cultura y tener una cosmovisión o podemos pasarlo por alto, hermanos? Para tener un evangelismo relevante, ¿será importante? Eh, Buenas noches, pastor. A ver, Bueno, de participar. Sí. Eh, sí, respondiendo a su pregunta final, sí pienso que es muy importante, ¿no? Más antes igual usted ya lo mencionaba y creo que otro hermano. eh, lo importante que es conocer la cultura, las costumbres, tradiciones, incluso de nuestro propio ámbito, ¿no es cierto? Al menos de nosotros, porque imagínense, o sea, también una parte en la que usted decía, ¿cuál cree que es la barrera más grande que se opone al evangelismo en tu comunidad? Yo me puse a pensar y la verdad sí está un poco esto aún de eso de las chayas, que se podía ver mucho en este carnaval, ¿no? Y más cuando lo personal hablas a algún amigo y te dice, no, sí, mi familia un chaya, y tú le dices, ok. Y, ah, ¿cómo pasar esto? También se me hace algo complicado, porque aún así sigue siendo complicado, ¿no es cierto? Y no sé si llamarle ignorancia o costumbres las que tienen algunos aún por las cuales se oponen al cristianismo, porque ya han crecido con eso, ¿no? Es como, no, es que mi abuelo de mi abuelo de mi abuelo siempre hacía esto y ah, y así. Pero respondiendo así a la pregunta final, pienso que sí es muy importante conocer todo. amén, hermano. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Qué dicen los demás hermanos? A ver. No siempre vamos a estar de acuerdo, entonces así es que no se hagan problema, hermanos. Eso no me va a molestar a mí. Si yo tengo, por ahí debo corregirme, voy a corregirme. No se preocupen, hermanos. Entonces, sí, pero quiero comentar, que participen todos, hermanos. Pastor, Sí, hermano. pastor, pastor, ahora por decir vamos a decir, yo pienso que cada uno, o sea, tiene su lugar, ¿no, pastor? Ujú, Alguna vez yo eh, observaba que, bueno, a veces, digamos, a uno que es de la casa, digamos, que solamente, digamos, hable el castellano, digamos, ¿no? Se lo obligan a ir al campo, por decir. No, es que porque es más a modo de practicarte, te tienes que ir al campo. O sea, haciendo ver como si ellos fueran nuestros, digamos, nuestro campo de práctica, como si ellos fueran inferiores, digamos, a cada ciudad. ujú, Entonces, y dice, si quieres ir a practicar, mínimo tienes que saber hablar de Aymara, digamos, con una forma de imposición, pastor. Bueno, yo en ese campo yo pienso que cada uno tiene su lugar, tal vez. Creo que tal vez sería más provechoso abarcar en la parte donde yo, yo me rodeo, digamos, con la sociedad, eh, tal vez en el trabajo, acá, o en personas que me puedan entender y que yo también me pueda hacer entender con el mensaje que quiero llevar. ujú, Ahora, mi consulta es necesario que, digamos, si yo quiero, no sé, tal vez predicar en la chiquitanía o sí aprender, no sé qué, cuál es su idioma nativo, digamos, ¿no? O en realidad, tal vez usar otro método, digamos, de predicación, o es necesario siempre, pastor, realizar todo esto, tal vez tomar un curso básico, digamos, del idioma, tal vez hacer un estudio muy detallado, digamos, de su cultura como tal, porque, como decía, ¿no? Yo puedo ir a un lugar muy lejano, digamos, a la selva, digamos, y donde para mí muchas cosas que yo puedo
obrar, digamos, desde el saludo hasta la forma de comer y todo, para mí puede ser normal, hasta en algunas palabras, ¿no? Eso pasa igual, pero en otra sociedad, en otro contexto, o sea, hasta lo podrían considerar como una ofensa. Mm, Entonces, ¿cómo esto podríamos adecuar, moldar? Es necesario, o sea, sí o sí, hermano, tienes que ir a la chiquitanía, o sea, ya, amén, pastor, voy, pero tendría que, digamos, hacer todo eso, pastor, o en realidad debería enfocarme donde Dios, digamos, me ha puesto con un propósito en este mundo, digamos, en este lado del mundo, por decir. ujú. Entonces, esa era mi consulta, pastor. Muy bien, me gusta lo que dijo. Hermano, no es necesario que nosotros, bueno, por conocimiento está bien que vayamos a otros lugares, está bien, pero no por obligación, no, 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 hermano, no, no es necesario eso. Pero a usted le ha puesto en un cierto lugar y debe hacerlo en ahí, hermanos, trabajar en ese lugar, más bien ver cómo, culturalmente, cómo es su lugar donde usted radica, ¿no? Entonces, eso, hacer un estudio es bueno, hermanos. Por ejemplo, si alguna vez ustedes se han preguntado, ¿por qué a la iglesia no vienen los que viven por ahí cerca? Bueno, en mi iglesia, en la iglesia, en la denominación que yo estoy, ocurre eso. Por ejemplo, hasta La Ceja vienen de Viacha, vienen de Pampajasi. Y me extraña a mí, ¿no? Alguna vez he dicho, ¿por qué? ¿Por qué tienen que venir? Si en Viacha hay una iglesia, ¿por qué vienen de Pampajasi? Si en Pampajasi hay una iglesia. Entonces, un poquito me complica a mí, ¿no? Me pone un poquito. Entonces, algo está pasando, algo está sucediendo, hermanos. Entonces, debemos nosotros trabajar en ese ambiente donde le ha puesto el Señor, ¿no? No es necesario que usted vaya siempre y aprenda algunas cosas. Bueno, hermano, posiblemente no vamos a poder hablar correctamente como ellos lo hacen, ¿no? Entonces, eso va a ser una forma de moja nomás. Entonces, hermano, para mí está bien que trabajemos, pero es bueno conocer culturalmente cómo es nuestra zona, culturalmente cómo nuestra cosmovisión, cuál debe ser para ellos. Entonces, es bueno conocer, hermano. Hermano Iván. Pastor, pastor, eh, quería puntualizar respecto a lo que se está opinando o se está argumentando lo siguiente. Independientemente de dónde yo sirva o dónde me mande el Señor, yo debo conocer la cosmovisión Ujú, del Señor y la cosmovisión del mundo. ujú, Eso para que yo, si voy a la chiquitanía o voy a lugares altos, bajos, o voy al exterior, tengo que conocer la cultura y la cosmovisión. Por ujú, ejemplo, yo voy a la selva, sin dar nombres a qué lugar. Por ejemplo, ahí creen en el panteísmo, ¿no? ujú, Entonces, ujú, yo debo entender ese tipo de situaciones para que yo pueda llevar el evangelio, como hacía Pablo, ¿no? En el Areópago, donde decía, yo les estoy predicando a un Dios que no conocen, ujú. un Dios invisible, porque ellos hablaban de los dioses que conocían en ese momento. Entonces, yo creo que como creyentes o cristianos, o no sé cómo denominarnos, debemos conocer a fondo la cosmovisión y la cultura para poder predicar no solo en lugares que Dios nos manda, sino en el lugar que nos suceda o nos tenemos que hablar a las personas, porque no sabemos con qué personas nos vamos a chocar, pero con el solo diálogo ya vamos a saber, como decía Ujú, alguien hace un momento acerca del carnaval, todo eso. Entonces yo tengo que conocer qué hablan, qué conocen de la muerte, en quién eso, creen, dónde se van si se mueren, qué ujú, quieren. Entonces tengo que conocer esa cosmovisión para poderles decir de que hay esperanza o hay vida o hay otra situación en Cristo. Entonces, esa es, yo creo, la idea de la cosmovisión y la cultura, pastor. amén, amén, hermano. Amén, hermano Iván. A ver, los demás hermanos. Hermana Jocelyn, estoy viendo ahí.
y no... Pastor, Sí, hermano Carlos. eh, bueno, con respecto a la cultura y la cosmovisión y todo lo demás, tengo conocidos acá, en La Paz, que son de lado de Potosí. Ya. Ujú, Una vez me dijeron, pues, ¿cómo alaban, cómo predican en tu iglesia? Así. Yo dije, las mañanas al inicio dan sus alabanzas en Aymara y bueno, pues un poco complicado, ya que no se llega a entender. Yo estoy hablando desde el punto de vista de un, bueno, de un creyente, ¿no? De uno que ujú, quiere, sí, bueno. Y bueno, pues dificultad mía fue eso, donde pues allá, por lo menos en Potosí o sus alrededores, generalmente hablamos el quechua, ¿ya? Incluyo. Bueno, acá llegando, como dijo el hermano Iván, conocer, particularmente no se dan así las cosas. A veces cuando uno va a un lugar, bueno, en mi situación, llegué acá por situaciones de estudio nada más y bueno, gracias a Dios, bueno, pues me mostró un camino y bueno, pues, un lugar donde congregarme. Y bueno, pues empezar a adaptarme al ritmo de vida, al ritmo de cultura que van hablando. Bueno, mayormente en el idioma, ¿no? En las ujú. alabanzas, en Aymara y todo lo demás. Y bueno, pues Hermano. aprendí, ya estoy acá 15 años en La Paz, así que aprendí un poco de Aymara y bueno, pues también eso no es una limitante, ¿no? Se podría decir Ujú, para, pues, alguna vez escuché a unos hermanos que, bueno, ya habían terminado su, bueno, toda su carrera, bueno, egresaron como pastores y, bueno, me dijeron que tenían que ir a hacer su práctica o algo así, puedo equivocarme, al área rural, pero ellos sin conocer el idioma a la perfección, porque sabemos muy bien que en el área rural, mayormente la gente o las personas hablan el aymara, y- empezando desde el saludo y otras cosas más. Así que para mí eso es un reto que, bueno, podemos ir superando, como dice el hermano Iván, o sea, conocer a dónde tú, o sea, te estás preparando ahora y tú saber hacia dónde vas y hacia dónde quieres dirigirte, conocer todo el contexto, bueno, de la cultura, la cosmovisión y todo lo demás. Ese era mi comentario, pastor. qué interesante, hermano. Para usted ha sido un tiempo de prueba, ¿no? Porque venir de quechua a Aymara, aunque hablamos castellano, pero igual es nomás un cambio tremendo, hermano. Usted tiene, creo, mucha experiencia en eso. ¿Cómo es tener eso, ver la cosmovisión, hermano? Para mí es lo mismo, ¿no? O sea, más he trabajado con Norte Potosí. O sea, a la fuerza tenía que adaptar algunas palabras de en quechua, siquiera. Debía, me molestaban, o hablaban una junta, hacían una junta pura quechua. Pucha, ya. Si no sabía, ya estaba perdido, ¿no? Entonces, gracias a Dios he podido comprender algo ya. Eso me ayudó mucho. Qué bien, hermanos. Bueno, es importante un poquito contextualizarse, conocer un poco el ambiente, nuestra cultura. Y no está por demás, hermanos, si alguna vez a usted, por el Señor, le manda a un lugar donde hablan un idioma extraño, ¿qué va a hacer? Es un desafío que el Señor le hace, ¿no? Porque para el Señor no hay barreras, pues, hermanos. En el libro de Hechos encontramos que dice que les dio, el Espíritu Santo les dio esa potestad, ese poder para hablar en idiomas y todos dicen que escuchaban el mensaje que estaba dando Pedro, escuchaban en su propio idioma, hermanos. Entonces, eso nos enseña que para el Evangelio no hay barrera cultural, no hay idioma que impida. Así es que, hermanos, nos animamos, ¿no? Para ir a esos lugares. Dios nomás que estará preparando a ustedes. Están empezando a trabajar, están empezando a estudiar, algunos ya están en carrera.
¿Qué será, hermanos? ¿Qué será? Hermano Gonzalo. Sí, pastor, de repente también otro punto de vista. Eh, por ejemplo, en mi situación mía, ¿verdad? De que yo trabajo en el área dispersa Ujú, y, y por estas actividades, eh, las comunidades tienen ciertas costumbres que de repente aún lo siguen manteniendo en cuestión de lo que son las chayas, toda situación, pastor. ujú, Ahora, como creyente, yo hasta qué lugar de repente yo debía de participar, porque yo de repente yo aparte de ser cristiano, también necesito desempeñarme en una actividad para generar mis recursos económicos, pastor. Entonces, por ejemplo, un poquito más abriendo el panorama, por ejemplo, yo trabajo de repente con compañeros en donde dicen, ah, pero él no se sirve, pero sí, sí, y ellos dicen, no, pero yo estoy de repente sirviéndome por ustedes más y ustedes es fácil estar ahí sentaditos, dicen, y yo estoy arruinando mis riñones, toda situación, porque yo tengo que también, nos están invitando de repente a todos, no solamente a mí me están invitando desde la comunidad. Entonces ¿cuál debe ser de repente la reacción también mía, ¿no? Porque dado un momento, claro, nosotros como parte de repente de una institución participamos de repente hasta un cierto punto, después también nos retiramos de la situación, pero a veces también hay extremos donde dicen, ah, entonces si no quieres participar, ¿para qué vienes? Dicen. Entonces, si no quieres servir, de repente algunos términos más sobre eso, lo que de repente dicen algunos también como términos, de repente quieren de repente sobresalir, ellos dicen, lo que entra por la boca no hace daño, lo que sale de la boca, eso es lo que hace daño, dicen. Es términos que manejan, pero si yo te voy a tapar, no, Dios no te está viendo, así, entre broma y broma, de repente, a veces te quieren hacer de repente cambiar de repente de camino, de situación. Entonces, ¿cómo debe ser el comportamiento de un cristiano frente a estas situaciones culturales bien de repente cerradas también, pastor? Porque en donde de repente trabajamos, no todos son cristianos, no todos son creyentes, ujú. nos desenvolvemos de repente algunos trabajos menos y en algunos trabajos un poquito más, es más cerrado. Entonces, esa situación, pastor, que un poquito, no sé si me puedes comentar. Ya. Bueno, hermano, lo que uno de lo que lo- es mucho mejor retirarse, hermano. Es mucho mejor, como el apóstol, bueno, se acuerda de José. José cuando ya era el mayordomo de esta persona que tenía una mujer, y esa mujer quiso acostarse con él. Entonces él prefirió huir, hermanos. Entonces es mucho mejor huir, no estar en ese lugar. Aunque hay situaciones donde nos van a querer obligar, pero tampoco nos pueden imponer algunas cosas, hermanos, ¿no? Tenemos nomás dignidad y podemos decir, no voy a participar más al extremo. Entonces eso, hermanos, un poquito, sería bueno cuidarse nomás. En mi caso, por ejemplo, bueno, yo tuve algunas experiencias de las cuales yo siempre he tratado de ser luz, hermano.
Por eso nosotros debemos ser siempre luz en todo lugar, no ocultar, no decir, bueno, que no sepan que soy cristiano. A veces no somos pues agentes, agentes, ¿cómo es eso? Secretos, ¿no ve? Somos personas abiertas, libros abiertos, y nos están leyendo cada día, cada instante, ¿no? Entonces es mucho mejor ser sincero y franco. Hermano Iván está levantando la mano. Perdón, pastor, usted ya Siga, lo ha siga, dicho hermano, casi, siga. usted Siga, lo ha hermano. dicho ya y en su totalidad, pero digamos, estamos aquí para compartir, Sí, hermano. para edificar y para crecer juntos, pastor. Ujú, ujú, Ese criterio yo puedo decir también de que de repente como el hermano que me ha antecedido, yo también he pasado lo mismo, pero eh, he llegado a la conclusión que si es necesario salir del trabajo, debo salir porque el Señor dice, debo cuidarme de la levadura de los fariseos saduceos en Mateo 16 o 16:11. ujú, Muchas veces, como dice este dicho popular que dice la televisión sin querer queriendo, estoy metido donde no debo estar metido, pastor. ujú, ¿Y por qué? Porque es así, esa es la cosmovisión, pues, pastor, mm, ¿no? Entonces, mm, yo debo definir mi cosmovisión y en la ayuda del Señor debo confiar en su voluntad, en su palabra, en Él, y Él pues me guiará por el camino porque somos peregrinos en esta tierra y debemos cuidar nuestras vidas, ¿no? Nuestro llamado, tantas cosas, pastor, que a veces cuando uno falla recién o cuando uno ha pasado por estas cosas recién, uno lo analiza y medita y madura y dice qué tan fácil o qué tan difícil había sido estas cosas, pero yo creo que estamos en este camino, pastor, y debemos, pienso, en mi opinión, empezar a ser ya creyentes más, un poquito más apegados a la palabra, y no digo radicales, pero si se puede, sí, pero apoyar, caminar en eso, pastor, porque como usted dice, ¿no? Eh, Mientras no nos demos a conocer o no nadie nos dirija, pero el Señor dice que todo lo mira y Él sabe, y cualquier momento vamos a ser desenmascarados, pastor. mm. Es Eso. eso hay que tener mucho cuidado porque nos avergonzamos nosotros mismos, nuestras familias, muchas cosas, pastor. Y nuestro testimonio cae y mucha gente después nos señala, nos avergüenza, pastor. Amén. Por eso yo le animo al hermano en el Señor, fortaleza y que pueda eh, él determinar su vida, en quién ha creído, en quién está y dónde está y cómo va a caminar, pastor. Eso nada más, pastor. Amén. Gracias, hermano. Hermano Luis. Amén, pastor. También comentar algo, algo muy interesante, ¿no? Que se puso ya en mesa para analizar y también hacer comentario, pastor. Bueno, yo también tengo otro punto de vista, pastor, y quisiera compartirlo. Sí, creo que sería lo más fácil, obviamente, para nosotros como personas, y especialmente si nos consideramos débiles, escapar del lugar. Creo que es lo más fácil. Pero nosotros hemos sido llamados a ser luz y no hemos sido llamados para estar bajo la mesa, como dice la palabra, sino es que la luz tiene que brillar en medio de la oscuridad. Ujú, Entonces, un testimonio muy bonito que a mí en lo personal me pasó es, igual estoy rodeado de personas que están con las costumbres, ¿no? Y eso que nada que ver, ni siquiera estoy trabajando, digamos, en un pueblo, sino es aquí en la misma ciudad, porque en el lugar donde trabajo estoy rodeado de muchas personas que tienen diferentes creencias y cada uno pues practica lo suyo y algunos sí son imponentes y es muy cierto lo que es una realidad que no podemos escapar, ¿no? Entonces, ellos se ponen algunas personas en ese tenor, ¿no? De querer decir, hacer comentarios o mofas mismo. Pero lo más bonito es, pastor, cuando tenemos la guía del Señor, Él pone en nuestros corazones, pone en nuestra boca palabra. Y a veces con una palabra, como usted lo decía, ¿no? Con un lenguaje de amor, con palabras del Señor, ellos
se les puede hasta sembrar en medio de todas esas cosas, palabra de Dios. Y yo antes, por ejemplo, tenía el jefe el gerente de La Paz, que es un señor que era bien difícil de llegar a esta persona, y esta persona estaba muy sumergido en esas costumbres y muchas cosas. Y yo recuerdo hace mucho tiempo, o sea, solamente una palabra. Había hecho un comentario en medio de esa reunión. Y mire, pastor, tuvo que pasar un tiempo donde esa persona reconoce del poder de Dios. ¿Qué hubiese sido si en ese momento yo hubiese preferido escapar de ese lugar y decir, yo no me junto con esta gente? Se da cuenta entonces, y mira, tuvo que pasar un tiempo y esta persona dice, solamente queda confiar en Dios, porque actualmente él está pasando igual una situación de salud. Y donde antes él, en el cargo donde estaba, creo que lo podía realizar todo con su dinero, podía conseguir lo que él quería, pero ha sido suficiente una palabra a su vida, y hoy en día digo gracias a Dios, y viene él y me dice, solo queda confiar en Dios. Y yo digo, sí, así es el gerente. Y, y es un testimonio muy bonito en lo personal que me ha pasado. Y creo que hemos sido llamados a hacer luz. Y tenemos que ser la sal del mundo, dice. Y la sal, pues no se esconde en un lado para no dar sabor a este mundo amargo, pastor. Lo que sí usted dijo es muy cierto y yo también lo apliqué en mi vida. Siempre estar en oración. Señor, no me dejes caer en tentación. Puedo estar en medio de todos ellos, pero Señor, yo sé que Él está protegiendo mi vida y tiene un propósito también. ¿Por qué? Porque dice que nada de lo que pasa está fuera de que no sea su voluntad. Siempre estamos bajo la voluntad de Dios, al menos nosotros, sus hijos que creemos en Él, estamos bajo la voluntad. Sabe Dios por qué he estudiado esta carrera y tengo que estar en ese lugar. Sabe Dios por qué ha permitido que llegue, digamos, al lugar donde estoy yo. Tiene un propósito. Yo no puedo escapar de ese propósito. Al contrario, tengo que usar las oportunidades de poder hablar y llegar a mis compañeros. A eso me refería en el primer comentario que hacía. Hay tanto trabajo, ahí tan cerca está, pero es arduo el trabajo, es demasiado. A veces donde creo que estamos concentrados en el trabajo, en lo cotidiano, donde a veces nos olvidamos, digamos, de hablar del Señor. Eso sería mi comentario, pastor. Tal Gracias, vez hermano. algo Gracias, diferente. hermano. Algo diferente. Gracias, pastor. Sí, no, como lo ven, hermanos, es importante un poco conocer mucho la cosmovisión y la cultura, y eso nos va a ayudar, hermanos, a poder entender y a estar con ellos. Hermano Iván. Pastor, Sigue, hermano. solamente quería dar un ejemplo, ¿no? No sé si está bien, pero usted me va a guiar, pastor. Por ejemplo, la vida de Sansón. Su madre y su padre lo educaron desde pequeño por qué, a dónde ha sido llamado, qué es Ujú. lo que iba a pasar. Pero él ha preferido ver otra cosmovisión. Él decía, yo creo que estoy haciendo lo correcto, pero vemos después que no era así, pastor. Entonces, Mm, muchas veces pensamos que el hacer la voluntad o que está la voluntad, o estamos haciendo bien, pensamos que estamos en la voluntad de Dios, pero no es así, pastor. Por mm, eso es importante tener, como usted ha dicho hacia el principio de la clase, los devocionales personales, los devocionales en la iglesia. Siempre empezar a crecer y bueno, entender su palabra, pastor, porque eso quería decir, pastor. Perdón, gracias, pastor. hermano. Gracias. Este, a ver, hermana, la hermana María Elena salió. Hermana Belén, ¿qué dice usted? Buenas noches, pastor. Bueno, aquí ¿Cómo? escuchando opiniones de todos. La verdad es que, bueno, en primera me di cuenta de que sí, no es muy importante conocer esto de la cultura y la cosmovisión para eso también de la evangelización, porque obviamente también tenemos que conocer igual otro punto. Yo creo que la ropa, igual. Yo creo que hay muchas opiniones sobre eso. Yo creo que igual tengo mucho que hablar de eso, pero en resumen, yo creo que sí. Los domingos a mí siempre me dijeron que tenía que vestir un poquito con más, mm, con modestia. Mm,
Y obviamente siendo joven hubo un tiempo en el cual me vestía pues como adolescente, no siguiendo las modas. Pero desde que me dieron un cargo en la iglesia siempre he intentado vestirme un poquito más de modestia para, bueno, siempre estar bien, ¿no? O sea, ni tan elegante como tampoco estar tan deselegante, por así decirlo. Y Amén, eso hermano. es pro. Mm. Amén, hermana Belén. Qué bien. Bueno, hermanos, a ver, tengo un trabajito, hermanos, para ustedes. Capítulo 4 de San Juan, versículo 1 hasta el versículo 30 y 42. Encontramos ahí la presencia de Jesús en Samaria. Y Samaria era otra cultura, hermanos, porque es una mezcla entre los judíos y los samaritanos, es una mezcla, ¿no? Entonces, hermanos, a ver, quisiera que usted vea culturalmente algunas cosas que ahí encontramos y cuál era la cosmovisión de Jesús, hermano. Entonces, quisiera que, por favor, hágame este trabajo, hermanos, investigue, analice para el día viernes, hermanos. Usted puede trabajarlo, hermano, de una manera buena, analizando bien y quisiera que usted saque sus propias conclusiones y diga, bueno, culturalmente es esto, ¿no? Porque ahí vemos muchas cositas contradictorias, puede ser, porque un hombre no podría estar con una mujer fácilmente. Entraditas, ¿no? Y ahí es un problema, hermanos. Entonces, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Por qué Jesús tuvo que hacer? Porque si vemos el versículo 1, dice, cuando pues el Señor eh, entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Hasta ahí, hermanos, vemos, y ahí hay un problema. Y hay cosas, hermanos. Entonces, a ver, hágame un análisis, hermanos, de todo esto, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de cosmovisión de Jesús, hermano. ¿Cuál era su cosmovisión? ¿Por qué tuvo que hablar con esta mujer? ¿Por qué, hermanos? Entonces, hermanos, por favor, a ver, cada uno quisiera que me haga y el día viernes vamos a discutirlo un poco mejor. ¿Está bien, hermanos? Pastor, ¿de qué pasaje bíblico dio la San Juan referencia? capítulo 4. San Juan capítulo 4, versículo 1 al 42. Gracias, pastor. Por favor, hermanos, ya háganme ese trabajito, hermanos. Tengo otro más, pero no quiero confundirles. Ahí no vas a ver. Después veremos otras formas, hermano. Porque Jesús ha sido muy sabio, hermanos, y cómo no podemos acercarnos a él, hermanos. Pablo también tenía muchas cositas sabias, hermanos. Actuaba de una manera. Entonces, por favor, hermanos, trabajemos, hermanos. ¿Está bien? Ah, muy bien. ¿Qué más? Hermanos, estoy viendo personas nuevas. Hermano Juan Daniel Júñez. Juan Daniel. Pastor, Sí, hermano. pastor, buenas noches, pastor. ¿Cómo está, hermano? ¿Es la primera clase o ya estuvo, hermano? Porque en mi lista no le veo. Es que, pastor, es que yo creo que ya es mi primera clase o mi segunda, tampoco me acuerdo bien, pastor, es que como
La anterior semana, no ve, pastor, como estuve ocupado así, no ve, con temas de trabajos, así, no ve. Ya. Me estaba perdiendo de las clases, pastor. Ay, ay, ay. Me Ya. estaba perdiendo de las clases. Y ahora como Pero, estoy como estoy entrando recién, estoy tratando de colocar al oriente ya, de, de- de todo lo, de todo lo que se está pasando, pastor. ya, hermano. Entonces, por favor, tiene que hacer un testimonio. ¿Sabe eso, hermano? Después debe orar por algunas personas Testimonio, que sí. tiene que orar por otras personas que no han conocido al Señor, entonces usted debe orar. ¿Está bien? Amén, pastor. Muy bien. Y por favor, hay algunos trabajitos que les he dado, entonces, a ver, puede, revise, hermanos, los videitos que están grabando y eso le va a ayudar también para que usted pueda actualizarse, hermano. Por favor. Qué bien, hermano. Es un gozo ver que esté en la clase, hermano. Entonces, ojalá ya no se falte mucho, hermano. Porque a veces se Amén, va a pastor. perder, uno se pierde nomás, hermano. Mira, se ha dado de cuenta que cuando participan, hablamos, a veces así, yo quiero que sea la clase de esta manera, hermano. Algo que cada persona converse, hable, diga algo. Si no está de acuerdo, está bien, tiene que decirlo también. No siempre una imposición, hermanos. ¿No, hermanos? Muy bien, hermano Juan Daniel, que Dios le bendiga. Entonces vamos a seguir el próximo. Y no se quede calladito, hermano. Si está en sala, haga un comentario, ¿no? Porque eso vale mucho también. La participación es lo que vale, hermano. Amén, pastor. Muy bien. A ver, ¿quién? Hermana María Elena está. Sí, buenas noches, pastor. Es que ¿Por no qué, tengo buena por qué- señal y se por sale y qué se está entra. calladita? He estado escuchando y, bueno, como le digo, como se sale y se entra, no he escuchado muy bien todito la clase y te voy a tener que volver a escuchar. Mm. Sí, hermano, hay una, hermano, ¿quién está consultando? Por favor, tiene parte. Hermano o hermana. Pastor, Sí, hermano, sí, sí, hermano Iván. yo estaba consultando, pero Ya. no sé. Hágalo, Iván. No, si había, no sé si respecto a lo que le he mandado por mensaje o respecto al tema que estamos hablando, pastor. ¿Sobre qué, hermano? A ver, a ver. Ah, sí, el No, testimonio, ¿no? sí, los trabajos, cómo hay que Sí, enviar sí, está y bien, si hay hermano, algún está bien, me texto. está mandando, está bien. Yo ya sé quiénes me están mandando. Entonces, solamente soy por las personas que todavía no me están mandando. Hay personas que ya me han mandado, ¿no? Gracias al Sí, Señor, porque están cumpliendo. de mí esta es mi segunda clase, pastor, algo así. Sí, 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 hermano. Entonces, algo así. Por eso, para mandarle los trabajos le estaba consultando Sí, y hermano. Ahora, bueno, de esto no me van a mandar, sino esto lo vamos a analizar el día viernes, hermanos. ¿Está bien? Esto que está bien. esta noche les estoy dando de Juan capítulo 4, versículo 1 al 42. Entonces, sáquenme sus conclusiones y un poquito lo discutiremos el día viernes. El día Está bien, viernes, pastor. hermanos, vamos a hablar, vamos a hacer un taller sobre evangelismo, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas cositas, hermanos, que voy a mostrarle ya. Estamos entrando, hermanos, a la etapa ya de evangelismo. Les he dado el mensaje, ha sido algunos. Hermano Iván, ¿usted se ha puesto al corriente de lo que hemos avanzado más antes? Estoy viendo de a poco los videos, pastor. Ya. Solamente quería mandar, o bueno, quiero mandar los trabajos a no sé a qué correo o al grupo o a su WhatsApp A mi personal. WhatsApp nomás, hermano. Ahí nomás. Ya, Sí, ya, pastor. no es Eso quería personal. consultarle Listo, hermano. y bueno, eso. Respecto al otro después, pastor. Sí, hermano. Entonces, hay algunas cositas. Si tienen alguna, hermanos, podemos hacer una retroalimentación. Vamos a hacer
no hay problema porque tenemos, gracias a Dios tenemos un buen tiempo nomás, así es que son 14 noches y no es, lo que no quiero es que se abusan mis hermanos, por eso prefiero que usted hable, comente, tenga hermanos eso. Ah, el viernes vamos a hacer un poquito un taller de evangelización. Vamos a explorar los métodos más eficaces, ¿ya? Así ya estamos entrando poco a poco, hermanos. Y después ya entramos al discipulado, que va a ser importante también, hermanos. Así es que, ánimo, sigamos adelante. Bien, hermanos, este trabajito, por favor, deben hacerlo. Entonces, desde su punto de vista, ustedes va a ver culturalmente cómo era, qué cosa, y cuál era la cosmovisión, por ejemplo, de la mujer samaritana, cómo era su cosmovisión, ¿no ve? En cuanto a Dios, cuál era, en todas esas cositas, hermanos. ¿Quién más? Ahorita estaba una hermana, se salió. Uy, ya. Listo, hermanos. Voy a llamar la lista y vamos a concluir esta noche. No estamos descansando, hermanos, así es que voy a pasar la lista. Hermano Juan Carlos, Luis Fernando, Presente, pastor. Gonzalo Flores, Presente, pastor. Nancy Gómez ya no está, ¿no? Ya. María Elena, está. Davis, hermano Davis, está acá, ¿no? Presente. Hermano Davis, usted no, muy calladito está, ¿no? Tiene que hablar. Siempre participo, pastor. Enver Choquehuanca, no, estaba ingresando, no sé qué ha pasado. Presente, Hermano, pastor. Enver, ¿qué ha pasado? Se ha perdido usted. Ya, Enver, hermano Belén, Presente, pastor. Juan David, sí, ya la segunda clase. Listo, Iván Aguilar. Igual, ¿no, hermano? Iván. Presente, pastor. Qué bien, hermano Iván. Adelante. Me Amén, gusta, pastor. hermano, lo que está comentando, así es que no se preocupe, hágalo nomás, tiene que ayudarme. Si no quiero desviarme, no. Estoy hablando un poquito de misiones porque, bueno, ese ha sido el campo que yo estoy ahora viviéndolo, hermanos. Así es que estoy viendo en algunas cosas cómo ayuda el evangelismo, hermanos, cómo me ha ayudado para poder hacer algunas nuevas obras. Entonces, por eso un poquito quizás más estoy metiendo sobre misiones, pero la idea no es tanto meter misiones, aunque no hay mucha diferencia entre el evangelismo y misiones, porque alguien dijo, ¿qué es misiones? Y bueno, había un taller de misiones y ahí le preguntan, le dicen, ¿qué es misiones? Y ellos dicen, bueno, no sé, al final buscan, a ver, vamos a hacer misiones. Hagan taller de misiones, listo. Y ellos llegan a su casa y encuentran, dice, a una persona que necesitaba un trabajo. Entonces, ellos le dicen, ¿qué quiere que le ayudemos? ¿Podrán ayudarme? Dice el hombre, ¿no? No, difícil que me ayuden. Nadie puede ayudarme. Nosotros podemos ayudarle, dice. Entonces, dice, bueno, hace tiempo que estoy buscando trabajo y no consigo. Pero él está sucio, está hambriento, está triste. Bueno, le dicen, le llevan a su casa y lo asean, hacen que pueda comer bien y uno de ellos va a buscar un lugar para que trabaje. Y dice que consigue una pensión donde podía lavar platos. Y va y le dice, mira, he conseguido un trabajo, pero no sé si te va a agradar. Es para lavar platos. Y el hombre dice, ¿cómo no? Quiero ir ahí.
voy a ir a lavar platos, y va. Y al día siguiente se presenta ante el docente de misiones y le dice, no sé, nosotros no hemos podido hacer misiones, solamente hemos hecho esto. Dice, ¿no? Y ahí el docente le dice, eso es misiones. No siempre es misiones salir a otro país, a otro departamento, a otra ciudad, no. Misiones puedes hacerlo en tu propio barrio. Entonces, hermano, desde ese punto un poquito, me estoy confundiendo, pero estoy tratando de que relacionar un poco más esto, para que usted tenga una mentalidad de hacer la obra, como dice Hechos 1:8, de que ahí nos está diciendo de que debemos ser testigos en Jerusalén, en Judea y hasta en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Entonces, es un mandato, es una misión que el Señor nos ha dado a la iglesia, hermanos. Y nosotros como parte como iglesia, nosotros debemos hacer trabajo. Entonces, no se sientan mal, hermanos, no, cuidado. Mi intención no es confundirlos tampoco, hermanos, ¿ya? Solo es motivarlos. Amén, pastor. Listo, hermano Iván, está bien. Gracias, hermano, por todo lo que veo sus participantes de todos. Vamos a terminar, hermano, ¿está bien? Pastor, Esta noche, 1 minuto falta para las 9. Vamos a terminar, hermanos. pastor, Sí, hermano Carlos. creo que no me ha llamado, bueno, en la lista. Sí, le he llamado al principio y usted Es no ha Carlos, contestado. Juan Carlos no es pastor. A ver. Solamente es Carlos, para Carlos aclarar. Quispe. Sí, correcto, no es Juan Carlos. Entonces, a ver, ¿dónde está Juan Carlos? Ah, no hay otro, Son- Juan Daniel, pero no, sí, no hay Juan Carlos, es Carlos Quispe. Sí, hermano, Sí, él llama. listo, Ya, gracias, pastor. listo. Listo, hermanos, que el Señor bendiga. Vamos a orar para terminar, hermanos. A ver, voy a rogar a alguien. Hermano Luis Fernando, ¿puede orar para despedirnos? Amén, amén, pastor, amén, pastor. Amén. Amado Dios, Señor, te damos las gracias en esta noche, Señor, por permitirnos, Señor, tu voluntad, Señor, estamos en esta clase, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra que llegó a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, pueda dar frutos, Padre amado. Te agradezco por la vida de nuestro pastor Ángel, por cada uno de mis hermanos, mis compañeros de clase, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendecimos, Señor, este tiempo, papito amado. En el nombre de Jesús te agradezco. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor bendiga. Hasta el día viernes. Amén, amén. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Bueno, Buenas noches, pastor, hasta el día viernes. buenas noches, hermano. Que el Señor bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos. Bendiciones, Buenas hermanos. noches, hermano Juan. Hermano Gonzalo, buenas noches.